Para ser buen arquitecto hay que saber vender. En este episodio de Píldora Uva les vamos a hacer comprender y que ustedes puedan entender cómo se debe vender arquitectura, de qué manera, cuál es ese tabú tan grande con que los arquitectos no pueden ser vendedores. Tenemos que ser vendedores en todo este proceso. Así que bienvenidos a este espacio donde saben que siempre tenemos lo mejor para darles, donde comprender que las dinámicas de las que no se hablan van a pasar acá, también es parte de toda esta historia que cuenta UVA. Y hoy vamos a entender entonces cómo un arquitecto tiene que ser buen vendedor, realmente. O sea, para usted ser buen arquitecto tiene que ser buen vendedor, usted no tiene otra opción diferente. Uno en la historia, o lo que le enseñan normalmente en la academia, se encontrará entonces de que Le Corbusier tenía unos proyectos increíbles, de que Zaha hacía lo mismo, Mies, y uno se encuentra estos grandes referentes, pero lo que no se encuentra es cuál fue el proceso de llegada a su crecimiento, cuál fue el proceso de llegada a donde tenía que estar para lograr la fama que logró. Son casos separados o casos muy puntuales donde realmente esto va a pasar a ciertas personas, no le va a pasar a todo mundo y hay que ser realistas. O sea, una cosa es soñar y una cosa también es tener los pies sobre la tierra y entender que todos nosotros, me incluyo, hacemos parte de un mercado que tiene que buscar proyectos, hacemos parte de un mercado latinoamericano que se compone de esa búsqueda, de ser vendedores y de entender de que hay que gestionar los proyectos. Por eso comenzaremos esta píldora diciéndoles que inicialmente, para que un arquitecto sea buen vendedor, tiene que ser coherente y tiene que tener una ética y moral fuerte en su dinámica dentro de lo que esté haciendo, hacer las cosas bien, vender bien, destinar los recursos correctamente, tener un trabajo de calidad y cumplir con lo que está pactando hacia el cliente. Por ende, se agregarán otras cosas como tener una marca sólida. Una recomendación es tener una marca pues que realmente las siglas sean fáciles de entender, que realmente el público que la lea pues comprenda esa marca, la sepa leer, la sepa pronunciar, porque la marca hay que empezarla a globalizar un poco, no, y por experiencia lo digo, no solamente se va a ceñir a nivel local, su marca puede trascender y usted todavía no sabe cómo. Entonces es un manejo que usted tiene que dar a todo este proceso. Un arquitecto buen vendedor entiende de economía. Entonces miren, que un arquitecto entienda de economía básicamente es que ustedes comprendan cuál es el flujo de trabajo y cuál es el flujo económico que sus proyectos van teniendo, cuál es el flujo de caja que ustedes van a tener a través del tiempo y un flujo de caja a qué se refiere. Entender cuánto se demora un proyecto en oficina, entender cuánto se está cobrando, pero esos desembolsos, cómo se están desglosando y categorizando en los diferentes momentos que tiene el proyecto, porque de esa manera es como usted va a comprender de que el proyecto está siendo rentable. Usted puede cobrar un proyecto muy bien. Lo que pasa es que si el proyecto se queda mucho en oficina ya deja de ser rentable por todos los fijos o gastos fijos que usted tiene mes a mes allí. Por eso el proyecto debe cumplir una programación dentro de oficina y puede ser diseño o puede ser obra. Tienen que cumplir una programación, así que va a ser muy importante esa parte. A nivel contable usted debe tener una asesoría. Un arquitecto buen vendedor no solamente se va a dedicar a ofertar el producto, se va a dedicar a entender financieramente su empresa cómo se está comportando en lo tributario, en entender impuestos, en comprender gastos nominales, en comprender todas esas pequeñas cosas que parecieran muy indefensas, pero que si no les damos buena lectura, realmente se nos va a convertir en un problema muy grande a futuro. Entonces, miren, vamos acoplando más la idea. Un arquitecto buen vendedor tendrá que saber mucho de administración también. Uno se termina volviendo un administrador, se los digo yo desde oficina, lo que esto ha resultado siendo. Efectivamente yo diseño en mi estudio, efectivamente yo doy forma a mis proyectos, pero también entiendo que yo debo comprender mi empresa económicamente en tiempo real todos los días. Tengo que saber cómo se está moviendo todo, qué compras hay que hacer, qué gastos dentro de oficina equivalentes a pasivos debemos resolver. Y entiendan un concepto básico: pasivos son los gastos fijos que tiene alguien, activos son los ingresos de ganancia que usted puede tener o a partir de un trabajo o simplemente puede tener a partir de otra brecha de ingresos, ya sea por un arrendamiento de propiedad que usted tiene, ya sea porque usted tiene otro negocio, lo que sea. Finalmente eso es un activo. Saber tabular eso semana a semana, saber tabular eso mes a mes, se convierte en parte esencial de la trama que la empresa tiene que tener para que realmente pues sea funcional. Les voy a contar algo que pasa. Hay arquitectos a los que les va muy bien en el sentido de que reciben ingresos muy altos al mes, seguidos. De hecho, conozco muchos, pero hay una muy mala destinación de recursos, hay un muy mal plan de manejo económico donde simplemente no existe ni siquiera el seguimiento de las cosas y terminan haciendo nada. Y cuando digo terminan haciendo nada es que terminan gastando los recursos de una manera muy vil, o sea, realmente en cosas personales, en gastos ocultos que tienen las obras por desorden. Entonces finalmente hay un sobregasto o un sobregiro en obra y en proyectos
que termina afectando mucho la economía o bolsillo de este profesional dueño de empresa. Y es muy incómodo porque se preguntan, bueno, ¿y por qué no me funciona si estoy ganando bien? Entonces es una incógnita que no termina apareciendo, pero no termina apareciendo es porque usted no da orden a sus finanzas. Hágalo, realmente lo puede hacer. Nosotros de hecho tenemos un diplomado, gerencia de proyectos, costos y honorarios, donde le enseñamos a hacer esto. O sea, usted realmente lo puede aprender perfectamente. Y recuerden nuestras redes sociales para que encuentren allí toda esta información, para que puedan encontrar inclusive material gratuito. En Instagram estamos como @uark, en Spotify estamos como Píldora UVA, en YouTube estamos como UVA en línea, en TikTok estamos como @uark. Y en todos estos canales ustedes van a tener toda nuestra información, tips, estrategias para que empiecen a lograr estos crecimientos y proyecciones, estabilización de empresa de arquitectura. El arquitecto buen vendedor tendrá que saber buscar a la gente, es decir, tendrá que saber buscar a ese cliente, tendrá que saber llegar a esa persona. Una anécdota que yo cuento demasiado es que yo cuando comencé en esto, yo literalmente iba a buscar personas a planeación, curaduría o ayuntamiento, como lo llaman en México, que estaban registrando un proyecto, que estaban licenciando un proyecto, e iba a buscarlos cuando los veía con problemas y les decía, mire, yo puedo solucionar realmente esto que le está pasando, permítame, miro el proyecto y yo puedo cobrarle tanto por esto. Y así sucesivamente, muchas veces me iba para las obras a buscar arquitectos y les decía, mire, yo puedo dibujar, yo puedo hacer lo que necesite, necesitan gente acá. ¿Y a qué voy con esto? Relaciones muy bien que en el mercado en que estamos es un mercado competido. Relaciones muy bien que cuando vemos arquitectos famosos o tan famosos o los que hemos estudiado a través del tiempo, primero que todo la competencia no era tan alta en aquel momento y no todo el mundo podría estudiar arquitectura. Como lo decía Abraham Cota Paredes, la arquitectura cada vez se ha vuelto más para el pueblo para que la gente la consuma. Por ende la competencia también aumenta y la facilidad de poder llegar a los clientes se dificulta un poco, porque también hay mucha gente dentro del mercado, pero que se dificulte un poco no se quiere o no quiere decir que no lo puedan hacer. El arquitecto buen vendedor debería desarrollar carisma, debería desarrollar mejora en sus relaciones públicas, en la búsqueda de verdad de entablar relaciones que lo puedan llevar a uno a otros niveles de trabajo. Y ese dicho de es mejor amigos que plata o es mejor amigos que dinero es muy real. Realmente usted un amigo lo puede recomendar, realmente usted un amigo lo puede llevar a otro nivel de cosas, ponerlo en un punto importante de la historia profesional. Por eso entonces el arquitecto buen vendedor, primero que todo, tiene que tener la humildad para entender que el mercado funciona de una manera competida. Venimos de un ego muy grande, venimos de que la academia nos deja siempre muy elevados, los arquitectos o los ingenieros de por sí, o sea, los que estamos en el gremio del diseño, tenemos ahí ese ego de lo mío es importante, de yo tengo una forma de diseñar, de hacer, sí, eso está muy bien, o sea, nadie va a desconocer eso porque es una realidad, está bien que lo tengamos presente de esa manera. Lo que pasa es que eso en el discurso será muy bonito, pero en lo funcional es nefasto para cualquier profesional, para cualquier persona, porque habrá que saber vender. Miren, parte entonces de saber vender es cuando yo tengo el cliente, es no mandar una cotización y ya. Va a ser muy importante que yo hable, que gesticule frente a la persona. Va a ser muy importante que me vea, que me comprenda, que me entienda. Y esto solo se logra a manera presencial, pero veo muchas personas que mandan una cotización y ya está. Ustedes pueden estar a un paso grandísimo de lograr una hazaña, de lograr un gran negocio. Desde la experiencia personal se los puedo decir, cuando entablan una conversación de frente con el cliente, cuando está esa interacción, o sea, podría llegar a mejorar hasta un 70%. Las personas son muy visuales, las personas son muy presenciales, el ser humano de por sí es muy de la interacción directa. Por eso entonces comprendamos de que esas habilidades sociales hay que llevarlas a otro punto. Forma de ser un arquitecto buen vendedor también es no planteen proyectos. Esto lo veo mucho, más que todo en los recién egresados, y es el planteamiento de proyectos muy soñadores. O sea, está muy bien que sueñe, pero usted sepa que está trabajando con economías que tienen un límite, o sea, tienen un límite en gasto de rubro. Por eso piensen que lo que le van a proponer al cliente en materiales, en arquitectura, tiene que ser un tema bien pensado. No saturar el proyecto, no llevarlo a unos sobrecostos inmensos, pensar la estructura desde el punto cero, como decía Alberto Campo Baeza, en un libro magistral escrito por Víctor Sánchez Tafur, amigo de Alberto. Y era una entrevista, el hombre decía, es que la arquitectura se tiene que pensar un poco como el cuerpo humano. O sea, tenés que pensar el esqueleto de ese cuerpo que tiene que ser funcional de por vida, hasta el último día de su vida, pero lo primero que se piensa es el esqueleto. Y para ser un buen vendedor de arquitectura, se piensa primero en la bendita estructura. Aprendan a modular, aprendan de densidades, aprendan de calibres cuando están con metálica, aprendan de pruebas de concreto, miren, pero básicamente aprendan a modular.
a comprender que ustedes deben entregar la estructura modulada y luego el diseño. Así ya el estructural o calculista después va a tener un mejor manejo de todo esto y va a evitar usted sobrecostos en el proyecto, problemas, movimientos en obra. Un arquitecto o buen vendedor desde el momento de la venta tiene las soluciones o facilita mucho el progreso de la obra, del diseño, sin siquiera haber firmado un papel, pero realmente un buen vendedor facilita todo el tiempo. Así que no complejicen las cosas, realmente hagan que sea muy direccional, que sea funcional, planteen materialidades con resistencia, sí, toda la arquitectura lleva mantenimiento, el que diga que no es una gran mentira, pero esto va a facilitar a que el proyecto sea más económico, sea de mejor mantenimiento, lo que lo sigue haciendo más económico, tenga mejores facilidades constructivas y entendimiento, lo que lo sigue haciendo más económico, un mejor desarrollo de obra, pues también va a tener a partir de esas dinámicas. Eso tiene un arquitecto buen vendedor. Desde los planteamientos de diseño también tendrá que comprender los planteamientos de obra, cómo se terminan desarrollando. Un arquitecto buen vendedor escucha mucho al cliente, no habla tanto de él, de yo hago, yo tengo, yo he hecho. Sí es importante que muestre su experiencia, pero también va a ser muy importante que escuche. Sí, la persona va a querer ser escuchada, está invirtiendo, es una persona que está con su grupo familiar, llegando a ustedes para justamente eso, desarrollar un proyecto personal, un proyecto de vida que solamente ustedes van a poder cumplir. Parte de que los elijan va a ser parte también de saber escuchar. Creo yo que aprender a haber sido un arquitecto o buen vendedor, en mi historia, por ejemplo, les cuento un poco. Yo vengo de una familia de vendedores, de comerciantes, de gente que ha vendido ropa, que ha vendido electrodomésticos, que ha comenzado literalmente desde abajo y ha escalado, pero a través de una venta directa. Y ha sido sin pena, y si les tocaba vender, qué sé yo, media, huevos, lo que sea, lo iban a vender. Esta gente realmente llegó a ser muy buen vendedor en todo su trayecto, gente empírica, y creo que uno lleva eso en la sangre, pero si usted no lleva eso en la sangre, usted lo puede desarrollar igual. Entonces, pues recuerdo mucho a mis papás diciéndome como no le dé pena nada, o sea, el trabajo es honesto, así que no les dé pena vender arquitectura, ¿sí? El tema que usted sea un arquitecto de estatus o todavía no lo sea, no lo hace menos humano o no lo hace más allá de todos nosotros. Realmente hasta muy interesante que una persona que le vaya muy bien se acerque a vender, tenga ese acercamiento, ese carisma, el hablar, la tonalidad, la amabilidad, y todo eso conjuga un arquitecto íntegro, buen vendedor que puede llegar a tener muy buenos proyectos. Para ir terminando, ¿qué es importante? Que ustedes inicialmente comiencen a trabajar estas dinámicas, pero también a nivel personal se trabajen como personas. Yo creo que a través de los años uno aprende esto, uno va aprendiendo a mejorar como persona, con todos los errores que uno pueda tener, pero sí a mejorar como persona, a entender de que el cliente tiene una forma de ver la vida, nosotros una diferente desde la arquitectura, y muchas veces hay que entender y ser catalizador de ideas, comprender ese otro qué clase de información me está arrojando para saber dosificarla y llevarla a lo que tiene que ser. Entonces el arquitecto buen vendedor terminaría esto diciéndolo, tiene que ser un buen psicólogo, tiene que ser un buen terapeuta de su cliente y saber llevarlo a la idea que en realidad necesita, porque puede tener una idea, pero ustedes son los profesionales que se encargan de que esa idea termine funcionando, así que solamente va a estar en manos de ustedes por el tecnicismo, por el profesionalismo, por lo económico, porque ustedes son los que tienen que aterrizar esa idea. El arquitecto es buen psicólogo, entonces es buen administrador, es buen conversador, termina siendo un buen ser humano y termina siendo un servidor más que va a formar espacio, que va a dar vida a un sueño y que por más que crezca o por más que le vaya muy bien en todo, debe mantener ese nicho de humildad o ese rango para que los proyectos se sigan acercando, porque nada más no va a ser ser buen vendedor, valga la redundancia, sino a través de toda esta energía y de todo este hacer bien, cómo las cosas van llegando a la vida. Se los digo desde la experiencia, pasa de esa manera, pero entiendan que para ser buenos arquitectos entonces no va a ser dibujar bien simplemente, renderizar bien, hablar hermoso de la arquitectura, tener un romanticismo grandísimo en ese discurso, tener un ego alto y crecer que solamente nosotros somos los que sabemos hacer una actividad puntual, sino que se va a transmitir a ser un elemento íntegro de muchas cosas que finalmente se le van a dar al proyecto. Háganlo, se van a dar cuenta de lo funcional que empieza a ser toda la profesión, de cómo mejora todo, del orden que lleva todo. Nunca piensen que lo saben todo, realmente sigan estudiando, sigan más allá, indaguen. Es una profesión que tiene un nivel o un componente de sociología altísimo también, y como les decía, psicología de administración, pero traten de entender todos esos rangos. Un arquitecto o buen vendedor termina siendo ese empresario íntegro. Así que bueno, esta es una píldora muy interesante que quería tener hace rato con ustedes porque quiero
que no solamente sepan hacer buena arquitectura, sino que la pongan en sitio, que la hagan en realidad, pero nos quedamos mucho porque en esto no se habla y nadie se habla como de estos temas. Hay un tabú muy grande, hay un egoísmo muy grande, pero bueno, esto es una cuenta que no es egoísta para nada y para eso hemos llegado a ustedes. Les mando un abrazo a todos en esta píldora UBA de que el arquitecto tiene que ser buen vendedor, un buen arquitecto tiene que ser buen vendedor, así se llama este capítulo, y los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales como @wark en Instagram, Píldora UA en Spotify, en YouTube estamos como UA en línea, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones porque tenemos un contenido genial, y en TikTok estamos como @wark. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien y bueno, a vender arquitectura para que esos proyectos se plasmen.